Aquí yo estoy abriendo la presentación que les tengo para hoy. Y antes yo les estaba compartiendo ahí un poco, no, esa no era, les estaba compartiendo un poco de mi afición por el béisbol japonés. Además de todo lo que me gusta el béisbol, me gusta mucho el béisbol japonés. Y empieza la serie de Japón el sábado por la mañana de este lado del mundo, así que ahí vamos a estar listos para verla, igual como la serie mundial que comienza mañana, ¿no? Bueno, entonces, la presentación de hoy es foco en la bola, como dice ahí. Vamos a estar hablando de lo que es la concentración y el foco y qué tipo de concentración necesitamos en específico para jugar béisbol, ¿sí? Entonces, primero siempre voy a hacer una pequeña introducción para que sepamos un poco más de qué se trata esto de la preparación mental y también para que me conozcan un poco. La preparación mental es básicamente poder tener una forma adecuada de pensamiento y de ordenar la mente de cada uno para que esa mente pueda funcionar de mejor manera en los momentos en que ustedes requieren de poder tener un resultado esperado o al menos tener el mejor rendimiento posible dentro del deporte que ustedes están haciendo, ¿sí? Yo específicamente lo enfoco en el béisbol porque es el deporte que a mí me gusta más, es el que yo practiqué, es el deporte que amo y por lo tanto he enfocado todo lo que he ido estudiando de psicología deportiva y también de algunas otras técnicas que tienen que ver con mindfulness, meditación y algunas otras cosas más de preparación mental. Las he enfocado todas respecto hacia lo que es el béisbol y esa es la manera en que me gusta compartirlo con ustedes, ¿sí? Para que me conozcan un poco, quién soy yo, bueno, ahí, ahí me pueden ver, yo jugué béisbol desde los 11 años hasta los 25 en Chile, formé parte de un equipo en Santiago que se llamaba Piratas, ese circulito amarillo soy yo cuando varios kilos atrás y varios pelos atrás también, no tenía ni barba ni nada de eso, jugué segunda base mucho tiempo, era la posición que más jugué tercera un tiempo también y jugué de short algo. Fui seleccionado nacional sub-20 de Chile en algún momento. Me he dedicado los últimos 12, 13 años en compartir formas de ordenar la mente para que las personas puedan lograr los objetivos y eso me ha llevado a dar clases en varias partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Y en marzo de este año tuve la fortuna de ser invitado un par de días a Camelback Ranch de los Dodgers, del sitio donde hacen el Spring Training, para poder compartir un poco. Y ahí tengo una foto con Shui, que es como el mandamás de lo que son las ligas menores de los Dodgers en cuanto a entrenadores. Y también hay una foto ahí con todos los pitchers de la Liga A hasta la AAA de los Dodgers, incluido Rich Archer, que fue pitcher de Tampa Bay y de Pittsburgh, que estaba ahí ayudando al equipo de Los Ángeles y tuvimos la oportunidad de estar en una charla también con ellos en Arizona. Entonces, eso es como para presentarme un poco y llegar hasta ahí. De ahora en adelante, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. Y les voy a preguntar yo a ustedes primero, ¿dónde ponen el foco cuando juegas? Cuando juegan béisbol, ¿dónde ponen el foco? ¿En qué se concentran? Me pueden poner el chat o pueden abrir el micrófono y me van contando. ¿Dónde ponen el foco cuando juegan? En la pelota, me dicen así. Muy bien. ¿Alguien más? Siguiente jugada. En la siguiente jugada, ok. ¿Dónde más creen que ponen el foco? En tratar de batear. En tratar de batear, ok. Siguiente lanzamiento. Siguiente lanzamiento. En disfrutar el juego. En disfrutar el juego. En hacer las jugadas básicas, dice Domingo. Muy bien, entonces, de alguna manera, tenemos todas respuestas que tienen que ver con el béisbol, ¿sí? Dice anticiparse a la jugada en las diferentes situaciones, es lo que voy a hacer en la siguiente jugada. Muy bien, excelente. Yo lo que voy a hacer ahora es moverles un poco esa definición para presentarles otra, con tal de que desde esa otra definición que vamos a conversar hoy, la puedan aplicar y ver cómo les funciona en sus juegos o
quizás con sus hijos, si es que ustedes aquí son padres, porque me escribieron varios que son padres de hijos que están jugando. Bueno, aquí vamos a presentar una visión que ojalá les ayude desde algún otro punto de vista, ¿sí? Entonces, lo primero es que vamos a definir qué es la concentración y qué es el foco, ¿sí? Entonces, como definición, y perdonen que pueda ser un poco denso el cómo lo voy a presentar, pero lo quiero hacer de la manera en que creo que puede ser más útil para ustedes para poder llegar a lo que es la definición. Dice, la concentración y el foco es la habilidad de la persona de realizar esfuerzo mental en lo que es más importante en cualquier situación dada. Y también se puede poner de otra manera en decir que es la capacidad de enfocarse en las señales relevantes y eliminar o no tomar en cuenta el resto de las señales que no son relevantes. ¿Sí? Cualquier pregunta, por favor, avísenme, ¿ya? La primera parte va a ser un poco más densa, pero después vamos a ir a un lugar más entretenido. Ahora, ¿por qué es importante el foco y la concentración? Y vamos a estar hablando de manera más o menos intercambiable el foco-concentración porque no hay un término que se aplique en específico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el foco y la concentración? Porque de lo que se ha estudiado de una performance o una habilidad excepcional en los deportes, que hay 8 habilidades que hacen que uno tenga una forma excepcional en el deporte, 3 están asociadas directamente a la concentración. Estas son: 1, estar absorto en el presente sin pensamiento del pasado o del futuro. Eso hace que nuestro rendimiento aumente. Estar mentalmente relajado y en alto grado de concentración y control de lo que puedo controlar en el campo de juego, porque hay cosas que no puedo controlar. Y el tercero es estar en un estado extraordinario de conciencia del propio cuerpo y del ambiente externo. Algunos lo describen como estar en un estado de flow, en un estado de flujo, en un estado de plena presencia. Hay varias maneras de describirlo, pero eso es también algo que se puede lograr si uno lo va entrenando, ¿sí? ¿Me siguen? Cualquier pregunta, por favor, me paran, me detienen, me hacen una seña y yo me detengo. Entonces, tenemos primero algo que vamos a llamar conciencia situacional, que es saber qué hacer y cuándo hacerlo en eventos largos. Y nosotros podemos decir que un juego de béisbol es un evento largo. ¿Por qué? Porque un juego no va a durar menos de 2 horas y por lo tanto mantener la concentración o el foco en 2 horas es bastante complejo, sobre todo si uno tiene tiempos en los que no se está moviendo o realizando actividad física directamente asociada a la afuera. Y ahora en un momento más voy a explicar por qué. Ahora, ¿por qué digo que es difícil? Porque los estudios que hay nos dicen que en promedio el foco de pensamiento dura 5 segundos. O sea, ese es el nivel de atención que nosotros logramos tener. Perdón, estoy tocando la pantalla, ahí está. Ese es el nivel de atención que nosotros logramos tener en alguna cosa en promedio como personas que vivimos en este lado del mundo en este momento. Imagínense lo difícil que es sostener la atención ahora, más con todo lo que tenemos de las redes sociales y con los teléfonos y las pantallas, que se nos hace incluso más difícil. Eso hace que nosotros tengamos en promedio de nuevo unos 4.000 pensamientos por día, ¿sí? El número se ve gigante. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener la atención, por ejemplo, durante un partido entero de béisbol o de softball que es largo? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, primero tenemos que entender que hay focos de atención. ¿Se ve la diapositiva que dice focos de atención o no? ¿Me pueden confirmar? Porque no sé si yo estoy con la red media lenta o... Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, ok. Es que a mí se me demora en cambiar en la pantalla donde los tengo ustedes. Ok, entonces dice, tenemos 3 focos de atención. El que sea selectivo, o sea que yo puedo de alguna manera enfocarme en lo relevante y dejar de enfocarme en lo irrelevante, que decíamos anteriormente. Después tenemos una capacidad de atención que es limitada, es decir, de alguna forma solamente me puedo concentrar en un número limitado de cosas en cierto momento. Y lo que yo puedo hacer es pasar algunas cosas a un proceso automático.
¿Qué quiere decir esto? Esto, por ejemplo, cuando alguien aprende a conducir, al principio, cuando está, perdón, voy a mutear a Nessim. Cuando al principio no está aprendiendo a conducir, necesita tener completa conciencia del movimiento de las piernas para acelerar, frenar, pasar el embrague, pasar el cambio, y uno se siente un poco torpe cuando lo está haciendo. Ya cuando uno aprende a conducir, lo que empieza a suceder es que eso se hace de forma automática. Y lo hacemos tan seguido usualmente que lo que sucede es que ni siquiera pensamos cómo lo hacemos después. Eso mismo es parte de lo que pasa en un deporte. Cuando estamos aprendiendo a hacer el movimiento, necesitamos conciencia completa del cuerpo en hacer el movimiento. Pero a medida que vamos avanzando y llegando a ciertos niveles de funcionamiento y de juego, aquello debería comenzar a ser más automático y entonces nuestra conciencia se va a mover hacia algún otro lado. Ya vamos a hablar de eso también con un poquito más de detalle. Si hay preguntas, avísenme. Y lo último es cuando la atención está en alerta y en ese momento es cuando nosotros estamos emocionados o con un nivel de excitación porque algo está pasando y lo que sucede es que nuestro foco se reduce y nuestro campo de atención se reduce. ¿Y por qué se reduce? Porque este es un funcionamiento biológico del cuerpo basado en estar en alerta. Veo un peligro porque siento una emoción o algo que me genera una emoción sobre el peligro. Por ejemplo, me puede dar miedo un turno al bate porque sé que el lanzador lanza a X cantidad de millas que no estoy acostumbrado y entonces mi alerta atencional se va a reducir. Y cuando se reduce la alerta atencional, también se reduce la capacidad muscular. Entonces, es importante el saber cómo gestionar esto para que no suceda eso. Entonces, vamos a ir con la idea de conciencia situacional y vamos a hablar de dos cosas en este sentido en la atención. Uno es una conciencia situacional asociativa que lo que hace es monitorear el cuerpo, las emociones y las sensaciones físicas todo en uno, que es, por ejemplo, lo que hacen los maratonistas. Se ocupa mucho en los maratonistas este tipo de conciencia. Y también tenés otra que es disociativo, que es sacar la conciencia hacia el entorno y empezarme a fijar en cosas que están afuera. Llámese los árboles, el movimiento de alguna persona, los sonidos que pueden haber externos. Todo eso son dos tipos de foco distintos que yo tengo. Les cuento esto porque va a ser importante ahora entender los tipos de foco que tenemos y cómo movemos la concentración de un lugar a otro para entender cómo podemos ocuparla mejor en el béisbol. Entonces, como les decía hace un minuto atrás, hay distintos focos según la capacidad del jugador o la etapa en que está el jugador en su vida como jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el jugador está aprendiendo a poder ejecutar una acción que no sabe antes, llámese los niños que están en etapa formativa, necesitan que el foco sea interno, es decir, en el movimiento de su cuerpo y cómo tiene que hacer el movimiento para realizarlo de manera que sea, ¿cómo decirlo exactamente? De manera correcta para lo que es el deporte que sea que está jugando. En el caso del béisbol es para que haga el movimiento de un lanzamiento de manera correcta, de fildear una bola de manera correcta, de batear de manera correcta, ¿sí? Y después tenemos, cuando ya hay cierto conocimiento de aquello, el mover el foco a lo externo, que es fuera del cuerpo, y esto se hace ya cuando empezamos a llegar a un rendimiento más alto o queremos encaminarnos hacia el alto rendimiento. Los estudios que se han hecho dicen que a más experiencia hay mayor capacidad de leer patrones, señales y ajustes de los oponentes, e incluso el patrón de vuelo de una pelota logra poder medirse y ajustarse de mejor manera cuando tengo más experiencia. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, eso es obvio, lo vemos cuando estamos jugando. Sí, pero al mismo tiempo esto nos va a ayudar a entender cómo mover el foco en el momento en que lo necesito, ¿sí? Y ya les voy a explicar a qué me refiero con el leer patrones, señales y ajustes de los oponentes. Entonces, también podemos decir que podemos ocupar distintos focos según el momento en el que esté, ya sea en un entrenamiento o en un juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al entrenar,
es más importante que el foco esté en lo interno, pero cuando estoy compitiendo en un partido, ya en un juego, yo lo que quiero es que el foco esté en lo externo, es decir, en cómo se está moviendo todo alrededor mío o, por ejemplo, en el movimiento que tiene el lanzador en el momento en el que yo voy a batear, con tal de poder tomar aquellas pequeñas movimientos que pueden hacerme notar a mí qué tipo de lanzamiento está haciendo. O finalmente llegar al punto en que me doy cuenta de la rotación que tiene la pelota cuando el lanzador la suelta para saber qué tipo de lanzamiento está realizando. ¿Sí? Y de nuevo, mientras más experiencia tenemos, mayor capacidad de leer esos patrones y de leer esas señas y de poner el foco en lo externo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí entre la diferencia entre el foco interno y el foco externo? José Manuel, cuéntame. ¿Es una pregunta o era un dedito para arriba? Ya, dedito para arriba. Entonces estamos bien. Si alguien tiene una pregunta, avísenme. ¿Sí? Ok. Sigo. Entonces, les decía respecto al foco externo, hay estudios de acuerdo a distintas posiciones en jugadores de béisbol y también se han hecho muchos estudios con los golfistas al respecto de esto, respecto a dónde poner el foco cuando yo digo externo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo externo, el foco del lanzador es en el objetivo hacia donde está lanzando. Llámese el guante del receptor, el guante del catcher, ¿sí? Ahí está poniendo el foco el lanzador en ese momento. Ahora, lo mismo hace el jugador a la defensiva cuando ya cogió la pelota y está tirando a la base, el foco está puesto en la base. Ahora, este es el que a mí me llama más la atención porque ¿se acuerdan que les pregunté al principio dónde pongo el foco cuando estoy jugando béisbol y me dicen en la pelota? Bueno, el foco del bateador es mejor que se ponga en el vuelo de la bola, en el vuelo de la pelota cuando yo le voy a pegar. Es decir, que la concentración esté en cómo la pelota va a salir disparada del bate cuando yo la golpeo. Eso da mejor resultado, un movimiento que además es más fluido y que no solamente tiene mayor precisión y velocidad, sino que además ahorra oxígeno y por lo tanto es mucho mejor en todo lo que significa el movimiento del swing y en el ahorro de energía del pelotero. ¿Sí? Y esto también se ha visto, por ejemplo, con los golfistas. Entonces, el foco está en querer ver cómo la pelota sale. Ahora, obviamente el foco está en que la pelota tiene que venir, tengo que verla de alguna manera, pero mi pensamiento tiene que ir hacia que la pelota salga y verla volar. Y eso lo que hace es que el swing mejora, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo les digo, no me lo crean 100%, vayan y pruébenlo, ¿sí? Y este es el primer tip que les puedo dar hoy, vayan y pruébenlo a ver si les funciona. Y después si quieren me cuentan, ¿sí? Bien, si hay preguntas o dudas, me avisan. Después tenemos distractores del foco, y aquí es importante porque necesitamos hablar de un par de cosas. Hay distractores que son internos y distractores que son externos. Los externos son los visuales, obviamente, que pueden haber cosas que se estén moviendo que hacen que yo no me pueda enfocar en lo que estoy queriendo hacer. Los visuales, por ejemplo, se ocupan mucho en el baloncesto cuando alguien va a tirar un tiro libre y atrás le está moviendo cosas, intentando distraer con cositas, con algún tipo de banderín o algo al lanzador, que en el béisbol no se puede ocupar mucho en el bateador. Si se fijan, está prohibido, hay un fondo de picheo que tiene que ser más o menos neutro, justamente para evitar esos distractores externos. Y después están los distractores externos que son auditivos, es decir, lo que yo escucho decir del rival, lo que el rival me está diciendo, lo que el rival me está gritando, lo que me pueden estar gritando desde las gradas. Es muy típico que al lanzador se le grite que es un bolero,
que no está tirando bien, que no es su partido. Es muy típico, sobre todo nosotros en Latinoamérica jugamos mucho con eso, de molestar al lanzador. Bueno, ese es un distractor externo, ¿sí? Y eso es algo que uno debe aprender a manejar también y con la ayuda adecuada se puede aprender a manejar. Ahora, los distractores internos son quizás un poco más complejos de manejar. Y los distractores internos son 4. Son primero los errores que van hacia el pasado, es decir, empiezo a pensar en cosas que sucedieron antes. Después las expectativas que tengo o lo que podría pasar en el futuro, tanto de qué es lo que va a pasar si es que logro lo que va a pasar ahora y peor aún si es que no lo logro, porque eso me induce miedo y empieza a suceder lo que yo les decía anteriormente, empieza a suceder una tensión en alerta y entonces el cuerpo se pone tenso, pierde capacidad muscular y entonces más difícil se me hace todo. Y después tenemos el distractor interno de la fatiga. El estar cansado es un distractor interno que hace que el rendimiento baje. Por eso es importante, por ejemplo, cuando un lanzador ya no da más, que sepa comunicarle al entrenador que no da más, sobre todo si el coach le está diciendo si es que tiene fuerza o no tiene fuerza, de tener esa capacidad de mirarse de esa forma. Y después tenemos también el distractor interno de la motivación equivocada, y aquí es donde, sobre todo a los padres de hijos, es donde hay que tener cuidado y ojo de que la motivación sea el disfrute, sobre todo en los niños. Entonces, si la motivación en los niños es algo más que el disfrute, parte de lo que va a pasar es que se va a transformar en un distractor interno del niño en el juego que está haciendo. Y entonces, no solamente lo va a comenzar a pasar mal, sino que es más probable que cometa errores y entonces que lo siga pasando peor. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos ojo en esto y que tengamos muy clara cuál es la motivación de cada uno para el juego que está realizando, ¿sí? Samuel, cuéntame. ¿Me quería hacer una pregunta, Samuel? Samuel, ¿no? Debe tener el Puede micrófono ser. cerrado, Samuel. Sí, parece que sí. Mientras tanto está David. A ver, voy a escuchar a David mientras Samuel logra activar el micrófono. David, ¿tú me escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes? Ahí sí, te escucho perfecto. Bienvenido. Gracias. David Cadengo de México. ¿Cómo funciona la parte? O he escuchado que en pedagogía, cuando los maestros están dando clases a los niños, a veces es recomendable que el niño tenga algo en la mano Ujú, para que esté haciendo algún movimiento y mejore eso su concentración. ujú. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se recomienda eso? A ver, yo no lo tengo muy claro porque no soy pedagogo, pero lo que puedo entender es que tendría que ver con que haya algo que lo esté estimulando de alguna u otra manera o sacándole la idea de que tiene que ir a hacer otra cosa y que se pueda concentrar en lo que tiene en la mano. Ahora, yo soy de los que tiene siempre algo en la mano todo el tiempo. Cuando hablo, cuando alguien me está hablando, es muy típico mío. Pero puede ser por eso, ¿sí? Pero no te sabría responder así específicamente porque no tengo esa experiencia con los niños ni ese conocimiento. Me parece interesante explorarlo. Sí, gracias. No hay de qué. Samuel, ¿lo lograste? Mm, Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas respecto a esto, voy a saltar a la siguiente diapositiva. Y entonces, hay otra cosa que tiene que ver con los distractores, que es ponerse nervioso bajo presión. Y el ponerse nervioso bajo presión, nosotros lo hemos visto algunas veces en ciertos deportistas o ciertos equipos, le pasaba a los Dodgers hasta el año pasado con los Padres, por ejemplo, que llegaban a ese momento y veíamos que ni Mookie Betts ni Freddie Freeman bateaban nada. Este año parece que lo lograron resolver, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese ponerse nervioso bajo presión? Que en inglés se dice el choking, ¿sí? Parte del problema de eso ocurre por una seguidilla de asuntos que no vale la pena meternos ahora en este momento,
pero lo que hacen es tensar el cuerpo basado en el miedo que tiene la persona o el jugador a, a que el resultado sea adverso en el juego, y le sucede especialmente a las personas que tienden a sentirse más presionados cuando los están observando, ¿sí? Y eso lo que hace es que el foco lo lleva completamente y lo absorbe de una manera muy fuerte hacia el futuro, hacia lo que podría pasar, y que ese que podría pasar sea algo adverso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que trabajar de manera un poco más profunda cuando sucede algo así, con tal de poder ayudarse para poder salir de ese ciclo, porque termina transformándose en un círculo vicioso del cual es complicado salir cuando uno empieza a pensar en que las cosas van a salir mal. Entonces aquí es donde sobre todo es importante intentar mantener la mente positiva y pensar de que las cosas van a salir bien, recordando de que en el béisbol lograr un 30% de hits es algo excelente, y recordar que de alguna manera este es un deporte donde vamos a perder más veces de las que vamos a ganar, y por lo tanto sacarnos un poco de esa parte. Otra de las maneras de salir de aquí es disfrutar lo que más podamos para sacarnos el foco desde ese lugar terrible, de lo que podría pasar terrible si es que yo no estoy logrando los resultados, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de 7 formas de mejorar la concentración, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es entrar en cómo debería moverse el foco y la concentración durante un turno al bate, para el pitcher, durante un turno al bate desde el punto de vista del bateador, del pitcher y además de la defensa en el campo, ¿sí? Pero primero, ¿cómo mejorar la concentración? Primero es que hayan simulaciones en las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las prácticas, ojalá los coaches hagan simulaciones de juego de manera regular, con tal de que se ayude a, sobre todo los niños, a aprender a sentir un poquito esa presión de que el juego es importante. Más allá del disfrute, es que puedan aprender a sentir cómo funciona la presión y el nervio que ocurre cuando yo estoy en una situación que es un poquito más estresante que el simplemente practicando, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que uno se acostumbre a sentir la presión, y mientras más se acostumbra a sentir la presión, más fácil poder estar de manera equilibrada y concentrado durante los momentos en los que eso suceda. Eso es una. La segunda es usar palabras. Ahí tengo una pregunta. Werick, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches para buenas noches. todos. Bueno, Gary Solórzano por acá, vivo en Bogotá, soy venezolano. Yo soy profesor en una escuela de béisbol acá en Bogotá, una de las pocas escuelas de béisbol que existen acá en Bogotá. Y me gustaría, soy profesor desde hace muchos años en Venezuela, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué podemos nosotros como profesor implementar para tratar de disminuir la mayor distracción que hay en un niño, que es algo que es que siempre los niños van a escuchar por encima de la voz del profesor, siempre van a tener la voz de papá y mamá que están en las gradas? Sí. ¿Cómo nosotros hacemos para disminuir la distracción y la presión como tal que que introduce un papá pegando gritos al niño mientras el niño está bateando en una situación X durante el juego? Sí. A ver, lo que yo he visto que más funciona en ese tipo de casos son 2 cosas. Uno es que es hablar con los padres de manera regular al respecto de eso, ¿sí? De intentar contarles que el nivel de presión de los niños sube cuando un padre le habla durante un turno al bate, por ejemplo, o cuando está lanzando, y que el nivel de concentración baja muchísimo. Entonces, primero es explicarles eso. ¿Por qué? Porque empieza a suceder un poco lo que yo acababa de decir en este sentido, el ponerse el choking, entrar a ponerse nervioso bajo presión, ¿sí? Porque la mayoría de los niños lo tienen, van agarrando confianza a medida que van creciendo. Entonces, lo primero es hacer un poco de esa educación. Y lo otro que he visto que funciona mucho es poner a los padres a hacer alguna tarea al respecto de eso. ¿En qué sentido? Pueden ser tareas en paralelo, es decir, que
mientras está ocurriendo el partido, por ejemplo, que los padres tengan que hacer alguna otra cosa en paralelo para que estén obligados como a no mirar con tanta atención y los niños sientan un poco de libertad. Y lo otro es hacer que los padres a veces bateen, por ejemplo, que vean lo difícil que es. Yo sé que hay algunos padres que tú vas a ver que a lo mejor jugaron y tienen algo de sabiduría al respecto, pero sobre todo el padre que jugó sabe lo difícil que es y creo yo que le mete menos presión al niño que el padre que no jugó o que cuando jugaba era más o menos nomás, ¿sí? No sé si me explico. Pero por ahí van cosas que puedes hacer al respecto de eso. Perfecto, muchísimas gracias. No hay de qué. Rafael. Muy buenas noches, Pablo. Para todos. Yo soy venezolano, también residente acá en Colombia. También estoy trabajando en la masificación del béisbol. Werik, según lo que tú estabas comentando, sí es una pesadilla que vivimos todos los entrenadores y más en las ligas menores. La última recomendación que acaba de dar Pablo, yo creo que es una de las que está surtiendo más efecto, que es cuando los padres vayan estén presentes en algún entrenamiento, a hacerlos, vincularlos un rato al entrenamiento y ponerlos a hacer la prueba que ellos bateen o lancen para que vean la dificultad que hay en eso y eso los ayuda como a recapacitar ellos allí, a ver que de verdad esa presión que le están metiendo es negativa para los. Y yo lo último que he tomado como opción es tratar de buscar la ayuda de un psicólogo deportivo y contratarlo para una pequeña charla que le da a los representantes también para hacerlos entender que esa presión y eso que se hace es un daño a los niños. Entonces era mi pequeña exposición. Gracias. Sí, es súper importante eso. Gracias, Rafael. A mí me pasó que yo tuve un papá que no había jugado antes, pero que le gustaba mucho meterse, que le gustaba mucho dar instrucciones y de verdad que lo pasé muy mal por mucho tiempo Sí, mientras jugaba. sí, es Pues, muy haces, incómodo. sí, Y lo que tú dices, Pablo, el papá que jugó no va a cometer ese error. sí. El béisbol tiene eso de que se ve muy fácil de afuera cuando uno no lo ha jugado y cuando se empieza a acercar y agarra el bate, toma la pelota y todo, se nota la complejidad que tiene. Bueno, entonces sigo con la siguiente, de cómo mejorar la concentración. La segunda es usar palabras claves. ¿Qué quiere decir esto? Palabras que nos recuerden dónde poner el foco y la concentración en ciertos momentos. Pueden ser palabras instructivas, emocionales o motivacionales. Eso es algo que hay que trabajarlo de manera específica y eso también, por ejemplo, se puede trabajar con un psicólogo deportivo o se puede trabajar con algún entrenador que tenga algo de conocimiento al respecto y eso ayuda también a devolver la conciencia a ciertos puntos, pero hay que tenerlas preparadas de antes. Eso es algo que necesita trabajarse con tiempo para que se anclen en el jugador. Después, el pensamiento sin juicios, que uno lo puede decir de manera muy, muy fácil y muy sencilla, pero que es mucho más difícil de hacer de lo que uno cree. Estamos viendo el slide 15. ¿Todavía está funcionando ese? Es que eso es lo que decía, que no sé por qué se me... A ver. Ya, 16. gracias. Ahí sí. Ya, gracias. Y ahí estaba lo que le decía, usar palabras clave. Y después está en la tercera, que es pensamiento sin juicio, como les decía, que en realidad es darnos cuenta que nada significa nada. Es decir, no suponer lo que está sucediendo, no suponer lo que podría ser, sino que enfocarse solamente en uno, lo que puedo controlar y lo que veo que está pasando. Entonces, esto tiene que ver con lo que se trabaja mucho también en psicología deportiva del mindfulness, la plena presencia, para intentar enfocarme simplemente en eso y nada más. De nuevo, más fácil decirlo que hacerlo, pero también son cosas que se pueden trabajar. Después tenemos el planes de competición. A ver si logro que se vea la siguiente slide ahora. Ahí sí, ya. Planes de competición, que es saber qué hacer en qué momento. Entonces, por ejemplo, aquí es importante que los coaches den instrucciones claras al equipo para que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en cada oportunidad. Obviamente con los niños es mucho más difícil que con los jugadores más grandes, ya más adultos, pero es importante que haya una instrucción que los ayude a ellos a poder saber el cómo responder. Entonces, por ejemplo, que la instrucción sea, al primer bate, deja pasar el primer lanzamiento siempre. El que él sepa
que tiene que siempre dejar pasar el primer lanzamiento, o sea, lo que sea, le da un plan al que él puede volver en su cabeza en ese momento de enfrentarse a aquello, ¿sí? Y esto puede ser distinto para cada jugador o puede ser para todo el equipo igual, pero en el fondo hay un plan que el entrenador le está entregando al jugador para cumplir dentro del juego, ¿sí? Después está el establecer rutinas. Esto es más que nada el que haya siempre una forma en la que se hace para entrenar, que sea siempre igual. Mientras más igual, más fácil va a ser el poder volver a esa rutina en cualquier momento. Y eso lo que hace es ayudar a mover los pensamientos de lo irrelevante a lo relevante. Entonces, no solamente puedo establecer rutinas para el equipo como entrenador, sino que cada jugador puede establecer su propia rutina, por ejemplo, cuando va a la caja de bateo o cuando va a subirse a la lomita a lanzar. Si establece una rutina, esa rutina lo va a ayudar a que cuando se está desconcentrando, poder volver a hacer los pasos de la rutina y volver a la concentración. Yo una de las cosas que hacía, que no les recomiendo cuando jugaba, era que a mí me encantaba que cuando ya me había puesto el casco, iba caminando la caja de bateo, me golpeaba el casco 3 veces, con el bate. Y era esa mi forma de poder volver a la concentración ahí. No la recomiendo porque la cabeza sufre, pero era la manera que yo tenía de poder volver. Después está el sobreaprender una habilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es practicar, 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 practicar. Aunque me salgan, no sé, 100 roletas y las 100 las cojo bien, seguir practicando. Bateo, logro darle duro y en el barril del bate a 100 bolas seguidas, seguir practicando. No, es que ya practiqué mucho, porque ya soy muy bueno, seguir practicando para que se haga cada vez lo más automático posible. Mientras más automático sea, mayor mi capacidad de poder mover el foco, que es lo que vamos a ver ahora en unos minutos más. Y la otra es el diálogo interno, pero el diálogo interno vamos a hablar el otro mes porque eso requiere un trabajo en específico y una forma, y podemos hablar del diálogo interno por muchas horas, entonces voy a preparar una presentación sobre el diálogo interno para el próximo mes. Entonces, David. David. Perdón, no tenía prendido el micrófono. Dale. Hemos visto últimamente el cambio en las reglas y esas reglas han permeado también aquí en México en algunas ligas Sí, y también han solicitado ya no salirte de la caja de bateo. sí. ¿Cómo aceleras ese proceso para regresar al foco o para olvidar el choking? Sí. A ver, yo no he visto que hayan estudios todavía, pero a mí me parece, desde el punto de vista de la observación, que eso de que no se pueda salir de la caja de bateo y que haya menos tiempo le ayuda bastante al bateador más que al lanzador. ¿Por qué? Porque no le deja espacio para pensar y desconcentrarse, ¿sí? Pero de nuevo, esa es la observación que tengo, no hay estudios al respecto como para poder decirlo tal cual. Sí lo vamos a ver ahorita en 2-3 slides más, el cómo circula la atención durante un turno y creo que ahí va a responderse la pregunta con más especificidad, David. ¿Sí? De acuerdo, gracias. ¿José? ¿No? José Álvarez me levantó la mano, creo, ¿no? No. Ya. Entonces, vamos a hablar de tipos de foco de atención y aquí me voy a volver a poner un poco específico, pero esto es importante para lo que vamos a hablar. Hay 4 tipos de foco de atención. Está la amplia, que son muchos sucesos simultáneos, o sea, soy capaz de ver muchas cosas que ocurren al mismo tiempo. Este foco de atención, por ejemplo, se ocupa mucho en el fútbol. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene que estar preocupado de muchas cosas al mismo tiempo. De dónde están los rivales, de dónde estoy parado en la cancha, dónde está mi equipo, dónde está la pelota, son muchas cosas al mismo tiempo. Y ese es un foco de atención amplio. Después tenemos un foco de atención reducido que responde a ver solamente una o dos señales, es decir, una o dos cosas en específico. La bola, por ejemplo. La bola y el lanzador, nada más. Después tenemos la externa, que es enfocarme en un objeto en específico, la bola, y nada más que la bola, ya no es la bola y el lanzador, sino que es la bola.
Y después tenemos una interna que es la que me lleva hacia mis pensamientos y mis emociones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los problemas de atención o de concentración son porque el foco está en el lugar inapropiado y en las señales inapropiadas para la tarea que tengo que realizar. ¿Me siguen? Ya. Esto es importante, ¿sí? Entonces, vamos a dividir estos 4 focos de atención de esta manera para poder entenderlo de mejor forma. Tenemos el amplio externo, que se usa para darme cuenta de una situación rápidamente. Tengo el amplio interno, que se usa para analizar un plan, desarrollar un plan de juego o una estrategia. Tengo el externo reducido, que se usa para poner el foco exclusivamente en una o dos cosas, por ejemplo, la bola. Y tengo el interno reducido, que se usa para ensayar mentalmente una habilidad, por ejemplo, cuando hablábamos de la visualización el mes pasado, o controlar un estado emocional o el cómo yo me estoy sintiendo respecto, no sé, a un músculo que me duele o algo que me molesta, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a la parte que yo les decía de ver cómo giraría entonces un turno al bate en este tipo de foco de atención, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde la parte amarilla que está a la derecha, dice plan de juego con el coach, ¿sí? Entonces, un turno al bate giraría de esta manera, partiendo desde, a ver si puedo ocupar esto aquí, a ver, ¿me dejará? Ah, sí me deja. Entonces, partiendo desde aquí, del plan de juego con el coach, yo lo que tengo es un foco amplio e interno. Es decir, estoy pensando junto con mi entrenador en el plan de juego que yo voy a tener o el plan que yo voy a tener para este turno al bate o para todos mis turnos al bate, dependiendo, ¿sí? Cuando voy al círculo de espera y camino al círculo de espera, mi foco tiene que irse a un reducido interno, es decir, cómo me estoy sintiendo en ese instante y evaluar. ¿Me siento bien? ¿Me siento muy bien? ¿Me siento más o menos? Y ahí yo puedo darme cuenta de dónde estoy parado en mi sensación corporal. Y luego, cuando ya llego al círculo de espera, en este lugar mi foco tiene que estarse trasladando desde lo interno a lo externo. Es decir, pasa desde el cómo me estoy sintiendo en ese instante y el cómo siento mis músculos en ese instante. En el círculo de espera pasa a cuando me paro en la caja de bateo a mirar al lanzador, al pitcher y la bola. Nada más. Mi foco se reduce a lo externo de manera específica. ¿Por qué es importante hacer todo este movimiento? Porque si nosotros intentamos enfocarnos en una sola cosa todo el tiempo, nuestra atención es de 5 segundos, lo que yo les decía. Entonces lo que hacemos es quedarnos aquí. Pasa un lanzamiento, intento volver a este foco externo reducido. Mi pensamiento y todo está enfocado en mirar al pitcher y ver la bola. Y si me voy a imaginar algo, me imagino que, como les decía, la bola sale volando cuando yo le pego. Y me imagino el vuelo de que sale para sacarla del estadio. No que, voy a meter la pelotita como por arribita del segunda base ahí para hacer un bloop. No, me imagino que va a sacarla del estadio. Ahora, estoy generalizando. Pueden haber casos especiales y particulares con los que hay que trabajar ciertas cosas en específico, pero esto es más o menos por donde deberíamos ir. Luego, cuando ya le pego a la bola, si se fijan, mi foco se va a mover a el amplio externo, que es el corrido de bases. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a fijarme dónde va la bola y hasta qué base puedo llegar. Entonces, el hasta qué base puedo llegar ya implica que yo tenga que leer no solamente hacia dónde va la bola, sino que el jardinero hacia dónde está. Tengo que leer que si pegué una roleta, lo que tengo que hacer es poner foco en correr rápido para llegar a primera, o si estoy pegando un hit atrás al campo, a qué parte del campo está llegando el hit, cómo los jardineros se están moviendo, para poder moverme a qué base. Y al mismo tiempo, a lo mejor, ver a mi coach de primera o a mi coach de tercera de hasta dónde llego. Eso es un foco amplio, externo. Y después, sea que llegué a la base o no, vuelve el foco al amplio interno, que es el plan de juego. Que es decir, si estoy en primera porque llegué a la base, escucho a mi coach de primera o veo a mi coach de tercera si hay alguna señal. Y entonces vuelve
a circular esto completamente, ¿sí? Preguntas sobre esto. Ahora, si se fijan, esto es algo que cualquier jugador debería saber hacer siempre. Ahora, ¿dónde usualmente es que fallamos más? Cuando estamos aquí en el reducido interno, perdón, en el reducido externo. ¿Por qué? Porque tendemos a volvernos a los pensamientos. Entonces ahí lo que hay que intentar hacer es volver al aquí y el ahora, y ahí uno puede tener ciertas claves o pautas, o como decía yo, ciertas palabras que me devuelvan al foco de mirar al pitcher nada más y mirar la pelota nada más. Pero eso hay que entrenarlo, igual como uno entrena el turno al bate o como entrena los lanzamientos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Antes de ir al pitcheo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Todo perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa en el lanzamiento en esta misma vuelta, ¿sí? Vamos a partir de nuevo desde el plan del coach, plan de juego. Después voy al dugout o al bullpen, estoy en mi modo interno, de nuevo, cómo me siento. Puedo revisar mis emociones aquí si quiero. Este es el momento para revisarlas cuando estoy en el dugout o cuando estoy en el bullpen. Pero cuando ya salí a hacer el warm-up en la lomita, mi foco tiene que pasar de ese lugar interno al externo para enfrentar al bateador. Y mi foco entonces empieza a estar en mi receptor, el catcher, y donde me está pidiendo la bola el receptor. ¿Para qué? Para enfocarme en ese lugar donde va a llegar la bola. ¿Sí? Después, y si se fijan, el flujo es muy similar al del bateador. Cuando hay contacto, ¿dónde cubro? Si me tengo que mover o no como lanzador, el foco se mueve de nuevo a lo amplio. Y por esto es que pasa que algunos lanzadores a veces no cubren primera base cuando tienen que cubrirla. Que si se fijan pasa mucho, sobre todo al principio de las temporadas. ¿Por qué? Porque se nos pierde la costumbre. Tenemos que volver a entrenar este cambio de foco. Hay algunos que están tan concentrados en este, del bateador y del catcher, que luego les cuesta mover el foco hacia este lugar, ¿sí? Ahora, después de que donde cubro, si no hay outs porque el bateador se envasó, o si hay 1 o 2 outs, lo que hago es volver al amplio interno a revisar mi estrategia de cómo voy a atacar al siguiente bateador, que yo lo tengo que tener estudiado de antes, o si no lo tengo estudiado de antes, por lo menos tengo que tener alguna noción de qué le voy a lanzar a ese siguiente bateador, y entonces vuelvo, después de revisar la estrategia, directamente al foco de enfrentar al bateador. Entonces deberíamos tener este triángulo funcionando constantemente. Cuando llego a un tercer out, entonces el foco no necesariamente pasa de la revisión de la estrategia, sino que puede pasar directamente al bullpen, perdón, al dugout, para poder otra vez, mientras estoy en el dugout, estar tranquilo y volver a mi foco, a mi ritmo, que también es algo que se puede trabajar con el lanzador, de poder tener, por ejemplo, una técnica de meditación, de poder estar concentrado entre las entradas cuando no le toca, por ejemplo, estar lanzando y el equipo está al bate atacando. ¿Sí? Y después, el foco de la defensa es similar al del lanzador. El plan de juego con el coach, o sea, yo sé más o menos dónde me voy a parar con cada uno de los jugadores que están al bate del otro equipo. Antes de comenzar el juego, llevo mi foco a cómo me siento, a algo interno, o a visualizar, por ejemplo, el cómo va a ser mi partido, si esa es la herramienta que estoy ocupando. En el warm-up de la entrada, cuando estoy agarrando las rolas o los flies, estoy en el campo externo, mi foco se mueve hacia el bateador, el catcher y el lanzador, donde está pasando la acción, y cuando hay contacto, dónde cubro, dónde me muevo. Esto es algo que ya yo debería saber, dónde cubro y dónde me muevo. Entonces debería ser más o menos automático, pero siempre hay un poco de lectura que hay que hacer en aquello. Cuando no hay nadie en base, no pasa nada, pero si tenemos corredor en primera y tercera, por ejemplo, aunque yo sepa más o menos qué tengo que hacer, yo sé que, por ejemplo, si la pelota va, no sé, estoy jugando shortstop, parador corto, y la pelota va hacia la izquierda, puedo hacer doble play. Si la pelota va hacia la derecha, no voy a tener a lo mejor tiempo para doble play. Si la pelota es muy corta, a lo mejor puedo tirar a home, ¿sí? Todo eso tengo que leerlo, y eso es parte de este foco amplio externo. Y lo mismo, si no hay outs o si hay hasta 2 outs, reviso la estrategia, que es
dónde me paro en el campo según el bateador que tengo, veo mi catcher si hace algún tipo de seña y vuelvo al foco. Si termino, lo que hago es volver antes de comenzar el juego al reducido interno, al lugar antes de comenzar el juego, para volver de nuevo a concentrarme o concentrarme en mi otra parte, que es el ataque, si me toca ir al bate, ¿sí? Preguntas. No, todo muy claro. Buenísimo. Entonces, como ven, el foco no necesita estar siempre en la pelota, sino que hay momentos para que esté en la pelota y momentos en los que puede estar en otros lugares, y eso es importante que ustedes lo puedan ir moviendo y conozcan, por ejemplo, cómo se va ocurriendo este movimiento, y tomar conciencia de que este movimiento ocurre va a ayudarles a volver también a la concentración de mejor manera. Entonces, pregunta, eso es lo que yo les decía, esa es la siguiente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de finalizar? David. Hay momentos, he observado momentos de distracción en jugadores profesionales donde Sí. voltean a interactuar con el público, incluso hasta jugar con ellos. Sí. ¿Dónde entraría dentro de este ciclo, dónde entrarían esos momentos? A ver, lo que pasa es que ahí probablemente hay parte del entrenamiento que ellos están haciendo, porque esto lo están trabajando todos los equipos de Grandes Ligas de alguna u otra manera. Por ejemplo, cuando uno ve a Fernando Tatís jugando ahí con el público, él estaría en este lugar donde está en el amplio interno, en realidad, como si fuese la revisión de la estrategia, pero está jugando aquí con el público. Entonces, él igual está dentro de ese juego, probablemente, en un juego que lo ayuda a él a relajarse, pero es porque él tiene una personalidad así, donde no le importa lo que le griten y no le importa lo que le digan. Entonces, él es capaz de aguantar ese tipo de movimiento, y es como si él se alimentara de aquello para poder después tener mayor energía o mayor funcionamiento. Pero vas a tener otros jugadores que no van a tener esa capacidad de poder moverse de esa manera, o esa capacidad de aguantar esa presión de esa forma, y entonces necesitan trabajarlo de distintas formas. Por eso es importante aquí, por ejemplo, el trabajo que uno pueda hacer de manera específica y dedicada con las personas. Entonces, yo que estoy dando un plan que sirve de manera generalizada, pero obviamente frente a distintas personas va a haber que hacer distintos ajustes, y va a tener que ayudarse cada uno con distintas herramientas como para poder mantener ese foco. Yo creo que Tatís, de alguna manera, él, por ejemplo, tiene parte de su propia forma de volver a su conciencia, es haciendo ese jueguito en cada entrada, sobre todo cuando le están gritando mucho. Es la manera que él tiene de sacar ese distractor externo al hacerse cargo de él, en vez de intentar callarlo en su mente. Gracias, suena muy interesante. No hay de qué. Entonces les decía preguntas y les contaba que entonces... ya está, hoy día no anda muy bien esto. El jueves 28 de noviembre vamos a tener otra clase más. Vamos a hablar del diálogo interno y cómo ocuparlo, y cómo poder hacer esas conversaciones internas que sean nutritivas y no que sean distractivas, ¿sí? Vladimir, ¿me querías decir algo? No, le piqué por accidente, perdón, una disculpa. No hay problema, no hay problema. Entonces, Pablo. Sí, Freddy. Sí, saludo cordial para todos. Hay un tema que, bueno, ya estamos sobre el final, pero podría ser para la próxima clase. Sí. Hay un problema en Latinoamérica, y es que en Latinoamérica se ha perdido la identidad para jugar el béisbol. Ajá. Queremos en Latinoamérica jugar como las grandes ligas, jugar como los estadounidenses. Y Sí. resulta que el país número 1 en béisbol es Japón. Ajá. Campeón sub-15, campeón sub-12, campeón sub-18, campeón sub-23, clásico mundial, premier, todo lo está ganando Japón. Y Japón nunca ha renunciado a su identidad en el béisbol. Y los latinos hemos renunciado a la identidad en el béisbol, sobre todo los dominicanos, no tanto los cubanos, los venezolanos también, los colombianos. Estamos jugando como las grandes ligas. No podemos jugar como las grandes ligas. Sí. Y sabes que ahí hay algo, por ejemplo, que yo me he dado cuenta, sobre todo respecto a
a esto del entrenamiento mental, me he dado cuenta de dos cosas súper importantes. Una, que hay muy poco material escrito en español de esto como para poder nutrirse, y por lo tanto justamente el poder dar estas clases abiertas, así gratuitas, es parte de la idea de que haya material en español para que los que juegan, los coaches y todos puedan nutrirse de la mejor manera posible, de la mejor forma en la que yo lo pueda dar. Pero la otra, que me ha parecido súper importante, es que dentro de la preparación mental, la parte que tiene que ver con la espiritualidad en lo que es en Estados Unidos está muy dejada de lado, y que es algo que creo que es bastante importante para el pelotero latinoamericano. O sea, es decir, el entender de que existe esa dimensión de creencia, de que Dios me ayuda dentro del proceso, por decirlo de alguna forma. Y eso, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el béisbol japonés, como les decía al principio, y he estado investigando el cómo lo manejan ellos, justamente por lo que tú decías, Freddy, que es, ellos son los campeones del mundo, entonces quiero ver también cómo ven ellos la preparación mental, y ellos la ven también con un trasfondo que tiene ese componente de creencia entre medio, que no necesariamente tiene que ser hablando de Dios en específico, pero tiene que ver como entendiendo que nosotros tenemos esa componente en Latinoamérica de creencia dentro del proceso. Entonces, creo que nosotros, por ejemplo, como latinos, somos mucho más asiduos a las formas físicas de movernos y de expresarnos más, por ejemplo. Y eso también que creo que de alguna manera a lo mejor en Grandes Ligas se está tomando, pero todavía cuesta tomarlo. Y la forma del juego picante que tenía el béisbol latinoamericano, como tú dices, siento que en Estados Unidos comienza a perderse un poco, porque la cibermetría, si bien es cierto, ayuda, también ha hecho que estemos jugando, como tú dices, como ellos, queriendo simplemente tener una forma de jugar cuando hay varias maneras de jugar más y de poder disfrutar el juego de otra forma. Y creo que ahí es importante el cómo podemos de alguna manera desde Latinoamérica aportar a que eso tenga una identidad propia también. Así que lo que me dice me parece súper interesante para conversarlo profundo. Gracias, Freddy. Rafael, ¿querías decir algo? No, gracias. Está bien, ok. Entonces, sí, iba a complementar algo, pero usted lo dijo al final. Sí. Ah, bueno, está bien. Gracias. Entonces les decía, el jueves 28 de noviembre vamos a tener una siguiente clase, y bueno, si me quieren encontrar, si están en el grupo WhatsApp, bueno, ahí tienen mi número de WhatsApp si quieren encontrarme. Si les gustaría de repente tener alguna atención en específico o algo de lo que preguntarme, o trabajar con alguien en particular. Y también está el Instagram, que es Pelotero Enfocado, y el correo, que es peloteroenfocado@gmail.com, donde me pueden encontrar y podemos conversar más si de repente les gustaría una charla para un equipo, para los padres o algo, o para algún jugador también. Ahí estamos disponibles. Eso, simplemente darles las gracias por la atención, por esta horita que me regalaron para poder contarles un poco de esto y disfrutar esto que a mí me encanta, que es el béisbol, junto con dar clases y con ayudar a la gente desde la parte interna. Así que muchísimas gracias por estar ahí, porque sin el otro lado cuesta hacerlo. ¿Sí? Gracias a ti, Pablo. Gracias por ayudarnos en todos tus conocimientos y tu experiencia en este aspecto. No hay de qué. La grabación gracias. Igual que la vez anterior, ahí por el grupo mañana en algún momento, como para que puedan verla o repartirla si quieren. Gracias por todo. Que estén muy bien, que tengan una bonita noche. Igual, Pablo, recuerda el comentario que te hice, la recomendación, sugerencia sobre el certificado, ¿es posible? Tú eres, sí, ya me parece. Lo voy a investigar a ver cómo se puede hacer. Vale, feliz noche para todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Pablo. La identidad de la malicia indígena en el béisbol latino. Exacto, sí.